Hola compañeros, espero se encuentren bien. Yo les voy a exponer el día de hoy sobre el romanticismo en América Latina, en la obra de uno de los precursores de este movimiento filosófico y literario. Se trata del poeta José María Heredia, quien fue un poeta, escritor y revolucionario que nació en 1803 en Santiago de Cuba y desde pequeño mostró el gusto por la poesía. Él soñaba con igualar la calidad de los grandes poetas. En su hogar recitaba odas y poemas, y su padre se encargaba de brindarle el conocimiento necesario para llevarlo a cabo. Antes que nada voy a introducirlos un poco en el contexto y voy a hablarles de la biografía del autor. Bueno, y para esto tenemos que saber que el romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. En este movimiento vamos a encontrar características muy particulares como el individualismo, la importancia de las emociones, la influencia de la naturaleza, un artista rebelde, una literatura a veces pesimista, una ansia de libertad, el yo pasa a un primer plano y hay una exaltación de la imaginación y la fantasía. Bueno, ¿y cuál fue el contexto de José María Heredia? Bueno, él nace en una etapa muy importante para el continente americano, pues las guerras de independencia se gestaban en algunos países, casi todos los países de América Latina en el siglo XIX iniciaron sus luchas el mismo año, aproximadamente en 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. Y bueno, Heredia es uno de los personajes más importantes de la literatura latinoamericana por su aporte en el movimiento romántico. Recordemos que el romanticismo tomaba los ideales de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y la fraternidad, y todos los movimientos independentistas que surgieron alrededor de la vida de Heredia tomaban también este ideal igualitario de búsqueda de libertad. Eh, Envolvió a los románticos, ya veíamos en uno de los videos anteriores de la exposición de Angie, que nos presentaba a Bolívar, un héroe romántico también. Eh, y Heredia, por supuesto, también estuvo envuelto en este movimiento que tuvo su origen en Europa. Él es conocido por el nombre de José María Heredia y Campuzano también, eh, y es considerado el primer romántico de Latinoamérica y uno de los poetas más importantes en lengua española. Es conocido también como el Cantor del Niágara, que es un poema que vamos a ver más adelante. Y bueno, entre las actividades que él tuvo durante su vida, pues bueno, fueron muchas, la verdad. Fue un destacado humanista, fiscal, juez de letras, abogado, catedrático, historiador, traductor, periodista, secretario, novelista histórico, soldado, dramaturgo, diputado y director del Instituto Literario del Estado de México. Fue también secretario particular de Antonio López de Santa Anna en 1832. Fue diputado propietario en el Congreso del Estado de México y ministro de la Audiencia en México también. 2 años después de doctorarse en Derecho, se estableció como abogado en Matanzas. Por ese tiempo había colaborado ya en distintos periódicos, entre ellos El Revisor, y dirigió el semanario de la Biblioteca de las Damas. En 1823, a punto de publicar una edición de sus poesías, se vio envuelto en la conspiración Soles y Rayos de Bolívar y tuvo que marcharse precipitadamente a los Estados Unidos. Cuando Cuba estaba buscando la independencia, Colombia estaba patrocinándola, sobre todo por el interés de que la mayor parte del territorio americano estuviera independiente del dominio español. Eh, Heredia estuvo en esas conspiraciones, fue delatado y bueno, el ejército español estaba después en busca de él, por lo que tuvo que resguardarse por un tiempo con un amigo.
Ahí con ese amigo conoció a Emiliana, una mujer que nombra en sus versos. Y bueno, ella se hizo cargo de Heredia en los pocos días que duró en Cuba antes de buscar su traslado a los Estados Unidos. Ya en los Estados Unidos, por un paseo que tuvo en el Niágara, escribe el poema que lleva ese nombre, la Oda al Niágara, y les voy a comentar un poquito eh, sobre qué trata. Oda al Niágara es el nombre de un poema que trata la añoranza que José María tiene de Cuba y sobre su admiración por las cataratas. Sabemos que pasó la mayoría de su tiempo viviendo fuera de Cuba, entonces la constante añoranza de su patria lo hizo idealizar el paisaje cubano en estas cataratas, que con acento lírico le sirvió para dar expresión a angustiosas emociones y reflejar su estado de ánimo. Cuando Heredia contemplaba el paisaje, ya fuera en México o en Canadá, se sentía libre para reflexionar, para expresar su sentir más íntimo. En su Oda o Canto al Niágara, su poema más conocido, esta actitud tan característica de los poetas románticos se manifiesta muy claramente. El cubano describe la catarata de modo realista. Inesperadamente evoca a la patria lejana y sufriente, las hermosas palmas de la isla y su propia condición de desterrado. Lo exterior o puramente objetivo pasa a un plano secundario. La atención se centra en el paisaje interior o emocional y en cómo éste y la naturaleza se funden para mostrar los sentimientos de la voz lírica al dar rienda suelta a sus pasiones. El poeta se aleja de los moldes ordenados y didácticos propuestos por los neoclásicos y reafirma la libertad creadora y la importancia del yo, postulados claves del romanticismo. Nunca tanto sentí como este día mi soledad y mísero abandono y lamentable desamor. ¿Podría en edad borrascosa sin amor ser feliz? Oh, si una hermosa mi cariño fijase y de este abismo al borde turbulento mi vago pensamiento y ardiente admiración acompañase, cómo gozara viéndola cubrirse de leve palidez y ser más bella en su dulce terror y sonreírse al sostenerla mis amantes brazos. Delirios de virtud, ay, desterrado, sin patria, sin amores, solo miro ante mi llanto y dolores. Niágara poderoso, adiós, adiós. Dentro de pocos años ya devorado habrá la tumba fría a tu débil cantor. Duren mis versos cual tu gloria inmortal. Pueda piadoso, viéndote algún viajero, dar un suspiro a la memoria mía. Y al abismarse, Febo en occidente, feliz yo vuele, do al Señor me llama, y al escuchar los ecos de mi fama, alcen las nubes la radiosa frente. Y bueno, ya ustedes podrán identificar algunas otras características en este poema, y les voy a leer el pedacito de otro que se llama Al Popocatépetl. Tú que de nieve eterna coronado alzas sobre Anáhuac la enorme frente, tú de la indiana gente, temido en otro tiempo y venerado, gran Popocatépetl, oye benigno el saludo mildoso que trémulo mi labio te dirige. Escucha al joven, que de verte ansioso y de admirar tu gloria, abandonará el seno de Managua delicioso. Y llegará tal vez el triste día en que del Etna imites los furores, y con fuertes hervores consigas derretir tu nieve fría, que en torrentes bajando el ancho valle inunde, y destrucción por él vaya sembrando. Ah, nunca, nunca sea, nunca, oh sacro volcán, tanto te irrites, lejos de mí tan espantosa idea. Al Popocatépetl es otro de los poemas escrito por José María Heredia durante su primera estancia en México y fue publicado en el periódico mexicano del Noticioso General. El cantor de los volcanes, como se le conoce al escritor, mezcla sucesos históricos y míticos, ya que por un lado nos habla de un supuesto diluvio originado por Jehová y por otro de la conquista de México. También con una gran elocuencia venera la hermosura del inmenso volcán Popocatépetl, a la vez que teme las consecuencias que traería una posible erupción. El escrito hace referencia a los tlatoanis mexicas y a los indígenas como símbolo de patriotismo. Por ello, en oposición al imperio de Agustín de Iturbide, reflexiona acerca de si la sangre derramada en la lucha de independencia valió la pena. De esta forma grita a los mexicanos: jurad en los altares de la patria ser libres o morir.
dejando ver así su amor a la libertad y a nuestra patria. Bueno, ya por último voy a hablarles del Teocalli de Cholula, que es otro poema, y voy a leerles un fragmento de él. Cuánto es bella la tierra que habitan los aztecas valientes, en su seno, en una estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al Ecuador. Sus llanos cubren a par de las doradas mieses las cañas deliciosas, el naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste, y de Minerva el árbol majestuoso. Nieve eternal corona las cabezas de Ixtlacíhuatl purísimo, Orizaba y Popocatépetl, sin que el invierno toque jamás con destructora mano los campos fertilísimos. Doledo los mira el indio en púrpura ligera y oro teñirse, reflejando el brillo del sol en occidente que sereno, en hielo eterno y perenal verdura. A torrentes vertió su luz dorada y vio a naturaleza conmovida, con su dulce calor hervir en vida. En este poema, la estrofa que abre describe un paisaje idílico en el que se destacan los campos fértiles bañados por la luz solar, la diversidad de climas concentrados en una misma zona, los frutos y los montes de nieves perpetuos. El paisaje es tropical y se resume en el verso en el hielo eterno y perenal verdura. El poeta idealiza la vida rural americana a través de la enumeración de sus frutos y plantas y presenta un cuadro de los habitantes y la geografía occidentada de las comarcas de los climas ecuatoriales, los labriegos y sus haciendas y su alternancia de llanos y montes nevados. Y bueno, compañeros, eso es todo de mi parte. Espero hayan rescatado las ideas más significativas del poeta y sobre todo las características del romanticismo que están presentes en sus poemas. Pues ya.